Sí. Sí, sí. Excelente. Antes, ¿alguien tiene conocimiento de lo que son matrices y determinantes? ¿Recordamos, conocemos algo o definitivamente nos hemos olvidado? Nos suena el nombre, pero nos hemos olvidado. Buenos días, Lick. Recuerdo algo ¿Cómo sobre lo estás? que es en ecuaciones sistemáticas, el método de determinantes. ¿Es Ya, similar? similar. Lo que Bueno. tenemos que recordar, está bien, qué bueno. ¿Cuál es tu apellido? Perdón. Casas. Casas. Ya. Ya estás fichado por si acaso. No, mentira. No, mentira. Participación. Gracias. Es que no te puedo ver acá, no te puedo ver, no puedo ver los apellidos, nombres de los participantes. Ya, no te Gracias. asustes. Ya. Ya. Lo que vamos a ver es similar, como indicas, es similar. Lo que tenemos que ir siempre recordando en esta materia es lo que es, en este tema, perdón, lo que es filas y columnas, ¿ya? Tenemos que tomar siempre en cuenta para qué nos va a servir, dónde vamos a aplicar, cómo vamos a llegar a utilizar, ¿ya? Matrices va a ser una parte para poder dar continuidad a lo que es determinantes, la determinante de un determinado valor, una determinada matriz, ¿ya? Empezamos. ¿Qué son matrices en primer lugar? Para ir recordando, ¿no? Más que todo, tal vez las personas que nos recuerden. Ya les había dicho, tenemos que tener empatía y paciencia siempre, tal vez, si vamos a repetir algunas cosas, para que todos vayamos parejito para el siguiente semestre, cuando lleven Mate 2, puedan ir parejos, no uno vaya más adelantado que el otro, ¿no? Si siempre hay un poquito más de conocimiento, tratar siempre de colaborar con los demás compañeros. Un equipo se van a ver por 3 semestres, entonces es bueno que lleguen a formar un lazo de fraternidad y compañerismo, ¿ya? Eso nos sirve también bastante cuando lleguemos ya a trabajar a nivel profesional, aunque no crean, de aquí a algunos años tal vez muchos se van a perder, ya no van a estar y viajarán, qué sé yo, pero en el transcurso del tiempo se van a llegar a encontrar y van a ver qué tal compañeros serán y van a necesitar uno del otro. Entonces es siempre bueno estar ahí, somos de la misma rama y en el camino nos encontramos, ¿no? Como el refrán, arrieros somos y en el camino nos encontramos, ¿ya? Entonces siempre trataremos de tener un poquito de paciencia para poder colaborar y que todos vayamos al mismo nivel, ¿ya? Licenciada, sí, dime. ¿va a grabar la clase? Ay, ¿Va a grabar la clase? Sí, perdón. Sí, dame un ratito. Ahora sí. Vamos a generar. Y estoy grabando en este momento. Un poquito lento. ¿Se ve la pantalla? Sí. A ver, vamos a ver. Ya, yo no. Esperen un ratito. Denme un minutito. Ahora sí, matrices, ¿no? Ya está grabando también y vamos a poder ver. Matrices. ¿Qué son las matrices? Una matriz es una ordenación rectangular de elementos dispuestos en filas y columnas. Ahora sí, ya se está grabando. En filas y columnas que están encerrados entre paréntesis, ¿ya? Prácticamente es lo que tenemos en el recuadro inferior, se llaman matrices. Vamos a hablar lo que nos dice filas y columnas. Filas van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esas son mis filas. Mis columnas, ¿qué van a ser? 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Esas van a ser filas y columnas, ya que tenemos que tomar en cuenta. Las matrices se nombran con las letras mayúsculas, puede ser A, B, C, N. Y sus elementos, la parte interna, los valores que tenemos, con minúsculas y con 2 subíndices, como en este caso, A minúscula y J, que va a ser en la parte inferior, ¿no? Esos van a llegar a ser mis subíndices, que me indica filas y columnas, de cuántas filas y de cuántas columnas. ¿Qué indican respectivamente la fila y la columna en la que se sitúa el elemento?
En este caso, mi matriz va a ser de 3 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo lo que son tipos de matrices. En este caso tenemos una matriz fila. ¿Qué es una matriz fila? Está constituida solamente por una fila. Aquí tenemos 3 términos, los 3 subíndices que nos va a indicar 1, 2 tercios y menos 2. Puede ser en fracciones, pueden ser en signos, con signos negativos o positivos, ¿ya? Entonces puede venir cualquier valor. Mi matriz columna, que es lo mismo que la fila, pero en este caso estamos hablando de una sola columna, ¿no? Y estamos utilizando algunos valores. Un positivo, un signo negativo, fracción, 2 tercios, y un número entero que va a ser 1, ¿ya? En tipos de matrices vamos a ir viendo una matriz cuadrada. ¿Qué quiere decir que sea cuadrada? Que tiene el mismo cantidad de números de filas que de columnas. En ambos casos es lo mismo. Si en nuestro ejemplo tenemos 4 filas con 4 columnas. También se le denomina 4 por 4, ¿ya? Los elementos de la forma A, ¿qué va a ser? Va a tener I sub I, que constituyen la diagonal principal, que va a tener, se fija, A, F, K, P. Esta va a ser mi principal diagonal, ¿ya? Y la diagonal secundaria la van a formar los elementos con I más J, que van a ser esta parte de acá, ¿ya? Mi matriz rectangular. En la matriz rectangular vamos a ir viendo que la M no va a ser igual a la N, o sea que la fila no va a ser igual a la cantidad de columnas. En este caso tengo 2 filas, pero solamente tengo 3 columnas, ¿no es cierto? Entonces es una rectangular. O puede ser viceversa, directamente puede tener 2 filas y 3 columnas. Una matriz nula. ¿A qué se llama matriz nula? Cuando todos los elementos internos de mi matriz tienen ceros, como en este caso. Todos tienen ceros, ¿no? Entonces la vamos a poder ir viendo de esta manera, ¿ya? De acuerdo a los subíndices. Pero el resultado o en determinantes va a ser 0, porque no hay nada que hacer prácticamente. Una matriz triangular superior. En una matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal llegan a ser ceros. Mi diagonal principal va a ser A, E y H. Mi matriz triangular superior es donde tiene los elementos, que va a ser B, C, F. Y la parte de abajo, la parte inferior, van a ser ceros, ¿no es cierto? Y esta es una matriz cuadrada, es una 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Una matriz triangular inferior, los elementos situados por encima de la diagonal principal llegan a ser ceros. Lo mismo que el caso anterior, pero en este caso va a ser inferior. Mis datos, los valores, voy a tener en la parte inferior siempre en función de mi diagonal interno que tengo en mi matriz, ¿no? 1, 2, menos 1 va a ser mi diagonal principal. Y vemos que en la parte superior van a ser ceros, pero en la parte inferior, mi triangular inferior, voy a tener mis datos, ¿no? En este caso, 1, menos 2 y 1. Esta es la diagonal principal, por favor. Eso vamos a tomar en cuenta, ¿ya? La matriz diagonal. Es una matriz diagonal donde todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal llegan a ser nulos, como en este caso. Ya sería una combinación de las dos anteriores, de la matriz diagonal superior e inferior, ¿no? En este caso vemos que nuestros datos de la matriz diagonal, de la parte principal, van a tener los valores, pero tanto en la parte superior como en la parte inferior, ambos triangulares, van a llegar a ser valores ceros, ¿no es cierto? Entonces eso vamos a tomar en cuenta. Más que todo esto se está mencionando para tal vez omitir algunos pasos cuando lleguemos a realizar la resolución de ejercicios, ¿ya? Vamos a tener una matriz escalar, que es una matriz de diagonal en la que los elementos de la diagonal principal siempre van a ser los mismos, son repetidos, ¿ya? Matriz identidad o unidad, prácticamente lo mismo. En la parte inicial, en el eje principal o diagonal principal, todos llegan a ser unos valores de unos, el mismo valor, ¿ya? Aquí ya vamos a ir viendo la matriz traspuesta.
¿Qué es lo que quiere decir? Un ejemplo, dada una matriz A, le vamos a poner que se llama matriz traspuesta de A a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Entonces, en este caso, si se fijan en la parte izquierda del ejemplo, tenemos A sub 11, A sub 12 y hasta A sub 1n. ¿No es cierto? Me está indicando fila y columna. En la siguiente fila es la segunda columna de la primera columna, el 1 me indica eso, ¿no? A22 o A sub 22, que va a ser la segunda fila, segunda columna, hasta llegar de la segunda fila a la columna N, ¿ya? Y lo mismo hacia abajo, o sea, la cantidad de filas que haya, N filas, de la primera columna a de la N fila, de la segunda columna, etcétera, etcétera, a la N fila de la N columna que se haya puesto. La traspuesta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, dicen, de manera ordenada. Vamos a llegar solamente a cambiar fila por columna. Entonces, si teníamos acá de la A, de la segunda fila, primera columna, lo vamos a llevar al otro lado, en vez de la columna. Todo lo que era columna, lo cambiamos a fila. Ya, si se fijan, por eso está 1, 1. O sea, primera fila, primera columna. Aquí vamos a tener segunda fila, primera columna. Después tercera fila, pero de la primera columna. Así sucesivamente hasta llegar a la N, que tendríamos acá, a la N fila de la primera columna. ¿Ve? En la parte superior ya hemos puesto todo lo que era de la columna, los valores de la columna. Ya estamos cambiando. Pero ojo, en este caso tienen que ser cuadradas para que no tengamos alteración de nuestros datos que vamos a llegar a realizar. ¿Ya? Matriz regular. Una matriz regular es una matriz cuadrada que tiene inversa, o sea, sus legados. Una matriz singular va a ser la que no tiene la matriz inversa. ¿Ya? Es única, no se puede llegar a cambiar. Una idempotente. Una matriz A le vamos a poner, va a ser idempotente. ¿Por qué? Aquí vamos a tener en nuestro eje principal, en nuestra diagonal principal, que es al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, a esa se llama una matriz, porque puede haber también en nuestras matrices datos que tengan elevación al cuadrado, que estén elevadas a un determinado componente, a un determinado valor, perdón, ¿no? Entonces podemos ir utilizando de la misma manera. Llegamos a igualar al cuadrado, va a ser la A. Es nuestro eje principal, va a ser de esa manera. ¿Ya? Y una matriz involutiva. Poco la vamos a ver, pero vale el caso mencionarlas, ¿no? Para ir tomando en cuenta. Una matriz simétrica o cuadrada prácticamente, que llegaría a ser, en este caso, ¿no? 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. Ya es una matriz simétrica o cuadrada. Puede ser 2 por 2, puede ser 4 por 4, puede ser 5 por 5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una matriz antisimétrica o hemisimétrica. Una matriz antisimétrica o hemisimétrica es una matriz cuadrada que se puede verificar, como en este caso. Una matriz ortogonal, una matriz que se verifica de esta manera, que vamos a llegar a hacer una multiplicación y nos va a llegar a dar un determinado valor. En aplicaciones de matrices, en otras áreas, vamos a ir viendo, por ejemplo, en la parte de computación es donde podemos llegar a aplicar. Las matrices son utilizadas ampliamente en la computación por la facilidad y practicidad para poder manipular una determinada información, ¿ya? En ese contexto, son de la mejor forma para poder representar de manera gráfica y son muy utilizadas en el cálculo numérico. Las matrices podemos utilizar también en ecuaciones. Podemos poner directamente cuántas constantes queremos hallar. Si es una de 3 por 3, nos indica que tenemos 3 constantes para poder hallar. Esto, digamos, como un poquito de historia, ¿no? Cómo se ha creado, para qué, quién ha sido el creador o cómo lo han ido empezando a dar un dato para poder organizar y ver que es un método para poder realizar algunas resoluciones, ¿ya?
Ahora sí ya vamos a ir viendo lo que son la parte de determinantes. ¿Cómo vamos a llegar a hallar un valor? Puede ser, ¿no? Hallar la determinante de una matriz X. Se les va a dar los valores para que ustedes puedan hallar el valor, ¿ya? En este caso vamos a ingresar. Ya habíamos visto lo que son filas y columnas, tenemos una matriz y vamos a empezar a realizar. Aquí vamos a poner un ejemplo. El determinante de una matriz cuadrada es un número que se obtiene a partir de los elementos de la matriz. El estudio se justifica en cuanto que se simplifica la resolución de sistemas lineales y el cálculo de la matriz inversa, entre otras aplicaciones. Hay algunas personas que les parece mucho más práctico hallar este método. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente copiamos e invertimos. Las dos primeras las pasamos después de la última fila para poder hacer la respectiva resolución, como se muestra en este caso. Y todas se van a llegar a multiplicar en forma diagonal. Ojo, si tuviese algún signo negado o opuesto, hay que tener mucho cuidado en respetar el tema de ley de signos, ¿ya? Para que no pueda alterar, porque ustedes saben, si utilizamos un signo negativo siendo positivo, en vez de aumentar, vamos a llegar a restar y automáticamente, por ende, nos va a salir un resultado erróneo. ¿Ya? Lo mismo nos pasa en las ecuaciones. Nos podemos llegar a equivocar y nos puede dar un valor erróneo. Vamos a tomar en cuenta los colores, ¿ya? Para ver cuáles son las combinaciones que estamos realizando. En este caso vamos a utilizar 3 diagonales, ¿ya? Es 1, 2, 3. De las 3 filas que tenemos de la misma columna que estamos inicializando, que empezamos de izquierda a derecha, ¿ya? Esa va a ser por un lado. Tenemos 3. Si se fijan, son 3 rojos, ¿no? Vamos a ver si se puede entender. Luego, está marcado en el sentido opuesto con color verde, que vamos a empezar de la columna tercera, pero de la misma fila. Y vamos a ir de derecha a izquierda, ¿ya? Si se fijan, está ahí en verdes. Vamos a tener cuidado esa parte. Entonces, de la misma manera, estamos utilizando en este lado. Pero ojo, si se fijan, ¿por qué hay estos signos negativos? ¿No es cierto? Si se fijan, aquí estamos sumando, estamos haciendo multiplicación, es decir, suma de productos de las determinadas variables que se está utilizando. Pero en este caso aparece negativo. Pero si aquí no tengo negativo en mi matriz, no tengo ningún signo que me indique que sea negativo. Cuando empezamos del otro extremo, si vamos de derecha a izquierda, vamos a tener en cuenta que ahí es donde tenemos que cambiar el signo. Por eso aquí estamos empezando desde la primera, en este caso acá, de la tercera fila y de la primera columna, empieza el signo negativo. Si se fijan, tengo A sub 3 sub 1, que es de la tercera fila, la primera columna, que está acá, y nos vamos a de la segunda fila, segunda columna, que está acá, multiplicando, ¿no? Y multiplicando por la primera fila, tercera columna, que está acá, ¿no es cierto? Es esta diagonal la que estoy yendo, pero está yendo con signo negado. La siguiente, de la misma manera, estoy utilizando A sub 11, A sub 32 y A sub 23, que está acá, también es negado, y la última que va a ser negado, A sub 21, A sub 12 y A sub 33, que está en este lado. Estos de color lila o violeta, si se fijan, son prácticamente lo mismo, las dos filas de la parte superior de mi matriz. El ejercicio solamente es la parte negra, los valores que están de color negro, ¿ya? Esa es mi matriz de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, ¿ya? El valor que sea. Simplemente lo que estoy haciendo es cambiar, ¿ya? Estoy tomando en cuenta las dos filas, las transpongo hacia abajo a la parte inferior y estoy haciendo los datos en función de mis signos y por grupos. Los 3 primeros los sumo y los 3 segundos los resto. A menos que tuviera un signo negativo en algún caso, tengo que tener en cuenta en cambiar ese signo, ¿ya?
Entonces, ese es el procedimiento para poder realizar determinantes. Haciendo ejercicios vamos a poder entender mucho mejor, ¿ya? En las propiedades de las determinantes, ¿cuáles son las propiedades? El determinante no varía si se transpone la matriz, es decir, la determinante A va a llegar a ser el mismo valor de la determinante A que vamos a llegar a tener. En la propiedad permite enunciar los demás solo para filas o columnas. Ya eso hay que también tener en cuenta. Otro, si permutamos o cambiamos entre sí dos filas o columnas, el determinante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar de signo. ¿Ya? Si hacemos el cambio en dos filas o columnas, el signo va a llegar a cambiar. Si multiplicamos o dividimos una fila o columna por un número, el determinante va a quedar multiplicado por dicho número. Ya esta propiedad sirve para poder sacar el factor común de una determinante, ya como en la parte de factorización que se veía en álgebra. 4. Si todos los elementos de una fila o columna son nulos, o sea, ceros, el determinante también lo va a llegar a ser. Otro, si dos filas o dos columnas son iguales o proporcionales, el determinante también va a ser 0, porque cuando se multiplican y se restan, se llegan a eliminar, ¿ya? Por eso está mencionando esta parte. Y como último, si todos los elementos de una línea se descomponen en suma de 2 suman 2, el determinante puede ser que se descomponga y también como suma de 2 determinantes. Como les digo, tal vez ahorita no se entiende muy bien, pero haciendo ejercicio se va a llegar a entender y van a ver que no es difícil. ¿Ya? Si una fila o columna es igual de las otras, su determinante va a llegar a ser 0. Si una fila o columna de una matriz se suma a otra fila o columna, multiplicada por un número cual fuese, el determinante no va a llegar a variar. Si una matriz cuadrada es triangular superior o triangular inferior, considerando siempre el eje principal, su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Cuando es cuadrada, solamente se puede tomar en cuenta la diagonal y ese puede ser el resultado, ¿no? Si L es la matriz identidad, su determinante va a llegar a valer 1, ¿ya? El determinante de un producto de matrices de órdenes iguales va a llegar a ser igual al producto de sus determinantes, es decir, a la multiplicación, como se había hecho anteriormente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la multiplicación, la determinante de AB va a ser determinante de A por determinante de B. Esto es como factorización o descomposición algebraica, ¿ya? Si una determinante A menos 1 va a ser, cuando sea inversa, esta va a llegar a ser fraccionada, va a ser dividida directamente, ¿ya? Lo mismo, en efecto, cuando sea una multiplicación por menos 1, la matriz N o L en este caso, vamos a tener descompuesta de la misma manera. Le ponemos 2 barras para hallar indicando que es la determinante de A por A, que son de las primeras, y la vamos a restar menos 1. Entonces ahí ya tenemos nuestra determinante y siempre vamos a poner estas líneas paralelas, ¿ya? En determinantes vamos a ir viendo esta parte, lo que son determinantes, para hacer un pequeño resumen y vamos a ir implementando algunos ejemplos. Matrices por filas, equivalentes, rango de una matriz y sus respectivas aplicaciones, ¿ya? El tema de historia lo vamos a ir omitiendo, pero le van a dar una leidita para saber el por qué, digamos, se ha decidido tomar este ejemplo o este método para poder ir trabajando, ¿ya? Vamos a dar a ver una definición recursiva de lo que es una determinante. Para eso es importante y conveniente definir previamente los conceptos de menor complementario y los adjuntos, I, J. De este modo, un determinante se define con determinantes de submatrices, que puede ser n por n, o n-1 por n-1. Estamos haciendo aquí una descomposición, ¿ya? Será también necesario recordar que el determinante de una matriz cuadrada de orden 2 va a llegar a ser igual a A sub IJ, que va a ser el número, no directamente. Aquí vamos a tener una determinante
de esta manera, que nos indica primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, menos prácticamente la constante o la variable que vamos a tener A, que va a ser de la primera, segunda columna por de la segunda fila, primera columna. Entonces estamos invirtiendo, ¿no? Aunque también podemos definir que el determinante de una matriz cuadrada de orden 3, en función de las determinantes de matrices cuadradas de orden 2, conviene conocer la denominada regla de Sarrus, que es la que se utiliza generalmente. En determinantes, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una matriz cuadrada de orden n, no le vamos a dar el valor. Vamos a utilizar un menor complementario, que eso va a ser denominado con letra minúscula A sub I sub J, que puede ser la fila I, la columna J. Lo mismo en este caso, pero ya nos vamos a ir con la determinante en mayúscula, que va a ser de la submatriz cuadrada de A, que va a resultar de suprimir la fila I y la columna J, ¿no? Que en este caso está con letra minúscula de la matriz A. Entonces, si A es una matriz cuadrada de orden n, entonces M y sub J, el determinante de una matriz cuadrada de orden n a la menos 1. ¿Ya? En el adjunto vamos a poner de esta manera. Vamos a escribir de esta manera, ¿no? Siempre tomando en cuenta el orden de nuestra matriz que se nos ha planteado, ¿no? Y estos subíndices nos está indicando la fila o la columna que llegue a ser, fuese cual fuese, ¿no? Entonces solamente estamos utilizando como una pequeña variable nada más, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Aquí vamos a tener nuestro ejemplo. En este caso, esta va a ser cuadrada. ¿Es una matriz cuadrada? Hola. Hola. Ah, ya. No, sí. No es cuadrada. ¿Es cuadrada o no es cuadrada? Es cuadrada porque el número de filas es igual a... A ver, ¿quién va a decir? Es 4 por 4. 4 por 4. 4 por 4 es. 4 por 4, sí. Sí. Apellidos. Pasa mamá Niedi. Cruz. Gracias, Rodrigo. Y todos los demás. Ya estamos atentos. Tiene que ser rápido tiene que ser. Han visto, creo que algunos se han distraído, algunos creo que se han movido. Tiene que ser rápido. En algún momento les voy a hacer así alguna pregunta y tienen que contestar. En este momento, como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver quiénes están hablando, ¿no? Cuando tenemos en la clase, por ejemplo. Ya, entonces, por favor, tienen que estar atentos y decir el apellido rapidito, nombre completo, para que yo les vaya registrando. ¿Ya? Por favor. Continuamos. Sí, es una matriz cuadrada, es 4 por 4. Tal vez aparentemente a simple vista esté en forma rectangular, pero es cuadrada porque tiene 4 filas y tiene 4 columnas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir anotando de esta manera para llegar a obtener mi valor. ¿Ya? Entonces, considerando para poder hallar la determinante y de la submatriz que estoy llegando a realizar. ¿Cuál es la que estoy cambiando para considerar? ¿Cuál no estoy tomando en cuenta para poder ir haciendo la resolución de mi ejercicio, de mi matriz? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo el procedimiento de mi segunda fila y mi tercera columna. ¿Ya? Los signos, aquí como comentario, los signos más o menos del adjunto de A sub i J depende de la posición de A y sub J. En la matriz, sin importar el signo de la variable que estamos indicando, el factor va a ser menos 1 por menos 1 elevado a I más J, ¿ya? Que está determinando por la determinada que es regla de los signos. Reitero, la regla de signos tenemos que tener
muy bien en cuenta, no tenemos que dejar pasar, ¿ya? Aquí está nuestro ejercicio y vamos a tomar siempre en cuenta esta parte. Como les digo, son conceptos, más que todo, para ir recordando y vamos a ir viendo con prácticas para hacer la resolución de ejercicios y que pueda existir una mejor comprensión, ¿ya? Y vamos a ir mencionando cuál con cuál y los sentidos. Si se fijan en la parte verde, lo que estábamos haciendo al principio cuando se les explicaba de las determinantes por colores. Siempre es bueno poder identificar, ¿no? Para que se pueda entender. Si vamos de izquierda a derecha, haciendo de manera diagonal, van a ver que los signos van a ser positivos, a menos que haya un signo negativo que le anteceda a un determinado valor. Obviamente eso se respeta. Pero en este caso, siempre que vamos a tomar, tenemos que llegar a sumar. Caso contrario ocurre cuando hacemos de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Hacia arriba, el signo va a llegar a ser negado. Se fijan en este ejemplo. Aquí tengo simplemente un ejemplo de una matriz de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, ¿no? Lo mismo llegamos a utilizar si fuese 3 por 3, 4 por 4, ¿ya? Entonces tenemos que considerar ese aspecto, ¿ya? Si vamos a ir desde arriba hacia abajo en las diagonales o de derecha a izquierda hacia abajo, el signo va a ser negativo, ¿ya? Así como indica aquí, rojo. Y en el caso de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, va a ser positivo, de color verde, ¿ya? Entonces, lo que vamos a llegar a tener, como ejemplo, si decimos A sub 11 por A sub 22, es positivo. Si tuviéramos otro dato más hacia abajo, tendríamos que seguir sumándole, ¿ya? Ahora, en este caso, en la otra multiplicación va a llegar a ser negativo. Vamos a poner un signo negado antes y luego realizamos la misma operación. A sub 12 por A sub 21, ¿no? Entonces ya estamos respetando nuestra ley de signos que nos indica en este caso. Ahora vamos a ir viendo la regla de Sarrus. Aquí voy a tener este ejemplo, esta matriz que es cuadrada o rectangular. Rectangular. Cuadrada. Rectangular. Cuadrada. Cuadrada. ¿Quién me ha dicho rectangular? ¿Quién me ha dicho rectangular? Ya les he dicho, me responden y me tienen que decir inmediatamente apellido, aunque se hayan equivocado. ¿Por qué? Es cuadrada. Y columnas. Exactamente. ¿A tu apellido? Vallejo sirve. A paso Mani, rectangular, cuadrada, 3 por 3, dije. Ya. Cruz Vilca. Solo voy a tomar, perdón, voy a tomar en cuenta a los dos primeros nada más, ¿ya? Así que me tienen que decir 3 por 3 como en mi caso, 3 por 3 Guerrero, listo, así me tienen que decir. Si se han equivocado, bueno, ni modo, pero están atentos, están participando, ¿ya? Entonces, por favor, de la misma manera, ¿ya? Vallejos, Apasa, ¿y quién más? Yo era el que dije rectangular, ¿puede ser? ¿Qué dijo? Ah, me encanta esa honestidad. Muy bien. Mamani Pérez. Por honesto. Ya, muy bien. Entonces estamos atentos, estamos en clases, ¿ya? Por favor, atentos, ya les digo, se les pregunta algo, ustedes dan la respuesta y me dicen su apellido. Tal vez en algunos casos hay el mismo apellido, por decirles Mamani, pero hay Mamani Pérez, Mamani Quispe, Mamani X, ¿no es cierto? Entonces, por favor, en lo posible me dicen, o si no, su nombre, ¿ya? Directamente, por decirles, Apasa Eddie, listo. Entonces, con eso no va a haber ningún problema, ya por el tema de los homónimos, ya, cuidado que les registre otra persona. ¿Ya? Muy bien. 3 por 3. Tiene 3 filas, 3 columnas. Seguimos. ¿Cómo vamos a hacer la parte de la resolución o el desarrollo? El desarrollo de una determinante de orden 3, porque es 3 por 3, se puede recordar usando el siguiente truco. Escribimos una segunda copia de las primeras 2 columnas a la derecha de la matriz
y calculamos el determinante multiplicando las entradas de 6 diagonales, ya sería, ¿no? Perdón, mucho estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo vamos a llegar a copiar? Las dos columnas, si se fijan, en este caso, tengo A sub 11, que está acá, A sub 12, que viene acá, y luego vamos a omitir la tercera. Entonces nos vamos a sub 21, que está acá, a sub 22, omitimos la tercera, y nos vamos a sub 31, a sub 32. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Copiamos las dos columnas y filas tal cual está de manera paralela. Lo estamos llevando al otro lado, pero estamos omitiendo la tercera columna. ¿Ya? O como en el primer caso, directamente haríamos de forma cruzada, tomando en cuenta nuestra ley de signos, que es lo que estamos haciendo directamente acá en este sentido. ¿Ya? Ahora nos vamos al ejemplo que nos dice. Estamos utilizando el diagonal principal de la matriz, ¿no? Signo positivo. Seguimos la siguiente, signo positivo, porque estamos yendo hacia abajo, estamos con la columna de A sub 11, la siguiente A sub 12, y nos vamos a A sub 13, ¿no es cierto? Entonces, en los tres casos van a ser positivos. Estamos llegando a sumar, ¿ya? Si se fijan, tengo los tres valores que están acá. Va a ser A sub 11 por A sub 22 y A sub 33, que está acá. Más, que está sumando este signo. Seguimos. A sub 12, A sub 23 y A sub 31, que hemos anotado en esta parte. Y ponemos A sub 13, A sub 21 y A sub 32, que está acá. Ahora, ya hemos hecho las tres columnas. No podemos hacer en los otros extremos porque no tenemos a tres valores, solamente a dos, y en el peor de los casos, en el último extremo, solamente a un valor. Ahora nos vamos en el sentido opuesto, donde nos dice que si empezamos de abajo hacia arriba, nos va a dar signo negativo, ¿no es cierto? Ya vamos a hacer del otro lado, de izquierda a derecha, pero hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a considerar primero A sub 13, A sub 22 y A sub 31. Pero anticipamos o anteponemos el signo negativo. Luego, hacemos la siguiente. Que va a ser A sub 11, A sub 23 y A sub 32. Pero también anteponemos el signo negativo. Hacemos la otra diagonal. ¿Qué va a ser? A sub 12, A sub 21 y A sub 33, que está en este otro extremo, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos complementado según mi regla de Sarrus, que es el método para poder hallar una determinante, en este caso de orden 3. ¿Ya? Este ya puede ser nuestro ejemplo. Y ¿quién me lo resuelve? Como hemos indicado en este momento y qué valor nos da. ¿Podemos resolver? Haciendo de la misma manera, simplemente anotamos del lado paralelo 3 menos 1, 0, 1, 2, 3. Una columnita al costado y empezamos a utilizar el mismo método de la regla de Sarrus. ¿Se puede resolver o no se ha entendido todavía y lo hacemos de nuevo? ¿Perdón? ¿Sí puede volver a explicar? Buenas, una consultita. ¿Ah? Dime. Me sale 18 en ese cuadrado, aplicando Sarrus. Aplicando Sarrus te ha salido 18. Sí. Ya, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, menos 18. Sí. Ya, ¿tu apellido? Casas Rodrigo. Casas, ya te voy a empezar a fichar. Te he dicho, te voy a fichar, ¿no ves? Gracias. Ya, vamos.
Está bien, no se preocupen, vamos a ir haciendo práctica, como les había indicado. Para aquellas personas que no pueden todavía, no se preocupen, vamos a ir viendo y le vamos a ir quitando puntos a Rodrigo después, ¿no ven? Mentira, mentira, mentira. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ir viendo nuestros ejercicios y vamos a ir haciendo resoluciones, ¿ya? Tenemos el siguiente, que va a ser 5, 0, menos 1, y el otro que es 1, 2, 0, 1, 1, 1. Para poder ir hallando valores, ¿ya? En el primero, ¿cuánto nos sale? 32, y en el siguiente nos sale 11, ya haciendo el método de Sarrus, ¿ya? Vamos a ir complementando un poquito esta parte. ¿Qué hora es? 12:30.